El concepto de niño trans o de niños trans obedece a que una niña o un niño no se siente o no se identifica con su sexo, es decir, se autopercibe del sexo opuesto. Es aquí donde entra la ideología de género y la autopercepción, la misma que dicta que tú eres lo que sientas, pretendas o creas ser. Y esto estuviese bien si se tratase simplemente de un taller de superación personal. Si bien todas las personas somos libres y tenemos el derecho a sentirnos o creernos lo que queramos o tener la orientación sexual de nuestra preferencia, el problema radica cuando esto atenta contra los derechos de los demás o libertades de los demás. Pero ¿cómo podría atentar la ideología de género contra un derecho que no sea de la persona que se autopercibe de un género, especie, edad distinta? Simple, con políticas de género, cobijados por la izquierda que impulsa proyectos de ley que dictamina que tanto el Estado como la sociedad, por medio de la ley, es decir, de manera coercitiva, deben ver, tratar y considerar a esas personas como se autoperciben. De no hacerlo tendrás una sanción. Es decir, la población se ve obligada a tratar a esas personas como se autoperciben bajo amenaza de una sanción. A continuación enunciaré algunos ejemplos que demuestran cómo la política de género atenta contra las libertades de ciertos sectores de la población. Un ejemplo claro lo tenemos en Suecia, donde un partido de izquierda envió un proyecto de ley donde se pedía obliguen a los hombres a orinar sentados, esto en aras de una igualdad de género. Así también en España se prohíba el fútbol en los colegios, porque esto territorializa con razón de género el espacio recreativo. Un ejemplo latente lo tenemos en Canadá, donde se aprobó una ley, es decir, ya es una norma como tal, del uso erróneo de pronombres. Esta es la ley C-16. ¿Pero qué quiere decir esta ley? Que tú no te puedes referir a una persona como él o como ella, si esta persona se autopercibe del sexo opuesto, o se autopercibe un niño, o se autopercibe una jirafa, o se autopercibe un perchero. Es decir, si es que tú te refieres a una persona que se autopercibe como una mujer, como él, estarías cometiendo un delito. Y la otra persona que se ve ofendida con esto puede denunciarte, por lo cual tú pagarías una pena por ello. Pero que quede claro que son ellos quienes exigen tolerancia, inclusión, igualdad. Y es aquí donde yo me hago una pregunta. ¿Qué derechos tiene una persona heterosexual que una que no lo es, no lo tenga? Absolutamente ninguno. El artículo 26 de la Constitución, referente a la educación, dice: todas las personas tienen derecho a la educación. Dice todas las personas. No dice todos los hombres, no dice todas las mujeres, no dice todos los heterosexuales, no dice todos los homosexuales, dice todas las personas. Porque un derecho no se arraiga a una identidad sexual, a una orientación sexual, a un género, a una raza o a un credo. Un derecho es igual para todos. Y es la igualdad que todos debemos buscar, la única que debemos referenciar, la igualdad ante la ley. Siguiendo con esta misma línea de los derechos, es el lobby LGBT quien exige al Estado se les otorgue otros derechos. Por ejemplo, el tratamiento hormonal y las cirugías de cambio de sexo, siendo que los grupos progresistas, estos mismos grupos, han señalado que los genitales no definen tu sexo. Aún así llaman cirugía de cambio de sexo a la mutilación de genitales. Misma observación que tuvo a bien hacer el politólogo y escritor Agustín Laje. Pero ¿cómo se van a financiar estos tratamientos hormonales y estas cirugías de cambio de sexo? Siendo que se necesita cirujanos, prótesis, anestesia, instrumentos quirúrgicos y un sinnúmero de etcéteras. Simple. Esto saldrá de tu bolsillo en manera de impuestos. Entonces, este derecho que el lobby LGBT exige es a costa de tus derechos. En fin, sobre la ideología de género, las políticas de género impulsadas por el lobby LGBTI,
por el feminismo radical, por los partidos de izquierda, se hablará en un capítulo aparte, pues al ser tan extenso merece su propio video. Dicha esta breve pero reveladora explicación, son estos mismos grupos quienes están detrás de la educación sexual de niños y niñas, y esto ya se está dando en varios países de la región. Para no irnos muy lejos está Cuenca, donde la estructura de estudio de la educación sexual comprende qué es el travestismo, qué es ser transgénero, qué es ser no binario, qué es ser pansexual, entre otros, cuando la educación sexual debe estar enfocada en el aspecto biológico, anatómico, científico, la prevención de enfermedades, la prevención de embarazos tempranos. Pero esto no es una educación como tal, es un adoctrinamiento, donde a los niños les hacen pedir disculpas a las niñas del salón por el hecho de ser hombres, donde los visten de mujeres, los maquillan y los obligan a decir qué se siente ser mujer. Entendamos que la educación sexual empieza a partir de los 8 o 9 años, que son niños, y si tú le dices a un niño que ser hombre es malo, que está bien vestirse y verse como una niña, él lo va a adoptar. Asimismo, como si le dices a un niño que eres Superman, él te va a creer porque es un niño. Y si tú le dices que por ser hombre está mal o es malo, él va a querer ser una niña. Otro tema muy importante a resaltar es que esto se convierte en políticas de Estado. Es decir, que si tu hijo está en una escuela pública, está en una escuela privada, está en una escuela laica o está en una escuela religiosa, va a tener el mismo método de estudio en cuanto a la educación sexual. Y esto atenta contra las libertades que tienen los padres de educar a sus hijos bajo sus principios, bajo su moral. Y es así como se da este adoctrinamiento, lo que se asemeja mucho a la Alemania nazi, en donde a los niños en escuelas, a los jóvenes en colegios, a los adultos en universidades, se les adoctrinaba diciendo que los judíos, los gitanos, los afrodescendientes no son seres humanos y que la raza aria es la raza superior, es la raza elegida. Es lo mismo pero con otros conceptos. Otro de los detonantes y el más preocupante, del cual existen muchísimos casos que realmente consterna, son cuando los propios padres son quienes obligan a sus hijos a verse y vestirse como una niña, y a una niña a verse y vestirse como un niño. Asimismo, existen madres feministas que en aras de su ideología pretenden que su hijo sea trans. Pero comprendamos qué es una persona transgénero. Una persona transgénero es aquella que siendo de un sexo natural se siente, se percibe, se autopercibe y cree ser del sexo opuesto. Y esto no solamente se ve en su forma de actuar, en sus preferencias, en sus gustos, sino que principalmente en su orientación sexual, es decir, en su preferencia sexual. ¿Cómo un niño de 9, 10, 11, 12 años puede saber cuál es su preferencia sexual? ¿Cómo a un niño de 8 años se le puede inducir a que tenga otra orientación sexual a la natural que él tiene? Pero esto se da. Si este niño a lo largo de su vida, en su vida adulta, en su vida adolescente, elige una orientación distinta, pues bien por él. Pero siendo niño, no puedes denominarle una orientación sexual. Un caso muy conocido sobre este punto es el de David Remier, quien por una mala práctica médica al momento de nacer perdió sus genitales, a lo que sus padres decidieron criarlo, educarlo como a una niña. Pero él, a medida que pasaba el tiempo y él iba creciendo, se daba cuenta que no se sentía muy cómodo con lo que era o con lo que le hicieron ser. Veía que sus facciones se asemejaban más a las de un hombre. Así que tardíamente sus padres le dijeron la verdad. Él trató de rehacer su vida, se casó,
tuvo un empleo, mismos que perdió su matrimonio, perdió su empleo, debido a las secuelas psicológicas que dejó su crianza. En los años 2000, él se terminó suicidando. Antes de continuar, es necesario aclarar que el lobby LGBT no lucha por los intereses de personas con una orientación sexual distinta. Es un grupo meramente político que persigue sus propios intereses. De hecho, hay muchas personas homosexuales que están en contra de su filosofía y de su ideología. El que una persona tenga una orientación sexual o una preferencia sexual distinta no lo hace miembro ni le obliga a perseguir los ideales de este grupo. Pues como lo había mencionado antes, todas las personas tienen derecho y libertad de tener la orientación sexual que prefieran, siempre y cuando ésta no atente contra los derechos de otra persona. Como principio tenemos que el derecho de uno termina cuando comienza el derecho de otro. Hecha esta aclaración, es necesario enfocarnos en los peligros que corre un niño trans al formar parte o ser guiado por estos grupos. Y al referirme a estos grupos me refiero a ciertos sectores feministas y grupos LGBT que están a favor de que se legalice la pedofilia. Para ejemplificar esto, tenemos una referente del feminismo radical actual, que es Simone de Beauvoir, quien estaba a favor de la legalización del aborto. De hecho, esta mujer fue expulsada de su trabajo como maestra por presuntos abusos sexuales hacia una menor de edad alumna suya. Así también comulgan con la frase de aceptar al pedófilo para que no existan más casos de violación, como pasa con la teoría de legalización de las drogas. Exactamente el mismo contexto con diferentes resultados. Estos grupos también están a favor de otras aberraciones, como lo que sucedió en Suecia, donde un partido político exigió se legalice la necrofilia y el incesto. Para quienes no estén familiarizados con estos términos, la necrofilia quiere decir mantener relaciones sexuales con cadáveres y el incesto mantener relaciones sexuales con un miembro de tu familia. Esto es lo que exigen los grupos progresistas, por esto es lo que pelean. Que no te engañen. Por otro lado tenemos el lobby LGBT, que así como cuenta con transexuales, pansexuales, no binarios, transgénero, entre otros, piden que ciertas organizaciones entren en sus filas. ¿Pero cuáles son estas organizaciones? Estas organizaciones son, por ejemplo, NAMBLA y MAP. NAMBLA es una organización de pedófilos que piden y exigen se legalice el mantener relaciones sexuales con menores de edad. Incluso a la Organización Mundial de la Salud le solicitaron que quite de sus enfermedades mentales la pedofilia, pidiendo también pertenecer a los grupos LGBT. Producto de esto, en Canadá existe un tipo de 50 y tantos años que se autopercibe como una niña de 6 años, y legalmente ya es reconocido como tal. De hecho, hasta una familia ya lo adoptó y lo ven y lo tratan como a su hija. Pero ¿qué va a pasar cuando este tipo de 50 y tantos años se enamore? No se va a enamorar de un tipo de su misma edad, ni tan siquiera se va a enamorar de un tipo adulto. Se va a enamorar de una niña o de un niño de su supuesta misma edad. Pero ¿quién va a proteger a estos niños si legalmente este tipo ya es reconocido como una niña de 6 años? Por favor, entendamos, comprendamos la gravedad y los resultados de estas políticas de género, los resultados que se están dando y los resultados que se pueden llegar a dar con estas políticas, con estas solicitudes, con estas peticiones, con estas exigencias. Cuidemos a nuestra familia, cuidemos nuestros valores, cuidemos nuestros principios y sobre todo y sin lugar a duda,
Cuidemos y defendamos nuestros derechos y nuestras libertades.